Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes. Gracias en este día martes 14 de enero por estar con nosotros. Como siempre, un placer enorme saludarles. Bienvenidos. Gracias por estar pendientes de nuestra señal desde muy tempranas horas de la mañana, informándose bien con nuestro noticiero. Ahora vamos, desde luego, como siempre, a agradecerle a Dios Todopoderoso por darnos esa oportunidad, ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares a través de este programa, el cual nos permite de alguna manera ahondar, profundizar en el análisis de temas puntuales como lo que este día vamos a tener, y como invitado al presidente de la ANEP, Asociación Nacional de la Empresa Privada, Luis Cardenal, a quien quiero darle la más cordial bienvenida y todavía feliz año nuevo. Bienvenido. Muchísimas gracias, Ernesto, y muchísimas gracias a los estimados televidentes. Me sumo en ese deseo de un feliz año nuevo y que nos traiga muchas bendiciones. Bueno, serán varios los temas los que vamos a aprovechar, analizar esta mañana. Un poco el tema de la institucionalidad, un nuevo caso la Fiscalía ha dado a conocer, en la cual se vincula directamente al expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, que precisamente desde el año 2017 estaba siendo investigado, recuerdo. Ese será uno de los temas. También vamos a hablar de otros que tienen que ver con estas acciones de nepotismo en la Asamblea Legislativa y la expectativa que tiene el gobierno frente al anuncio que ha hecho el gobierno de la República en cuanto a la espera de la propuesta económica anunciada por el presidente Nayib Bukele. Así es que estos y otros temas vamos a aprovechar en esta primera parte, conversar con nuestro invitado. Como siempre, le exhorto a usted para que nos acompañe, @diálogo21, @Neto López Radio. Son las dos cuentas en Twitter que están disponibles para que ustedes participen. A ver, cuál es voy a aprovechar con estos temas que están gravitando y que están ocupando los titulares de los medios hoy en día, que están relacionados con este caso nuevamente de la Fiscalía, que desde luego ya presentó de manera a judicialización el caso del expresidente Sigfrido Reyes. Sí, Ernesto, conversábamos antes de iniciar el programa de que este país es todo menos aburrido. Y pasamos de un problema o un escándalo al siguiente escándalo, cuando todavía no hemos resuelto el problema causado hace 2 o 3 días por el escándalo anterior que tuvimos. Y los salvadoreños, quizás como medida de protección, hemos desarrollado una memoria muy corta y las cosas se nos olvidan. Y durante un tiempo corto nos encontramos choqueados por todas las cosas que se descubren, y después al ratito ya pasamos al siguiente problema, al siguiente escándalo, y ya se nos olvidó y ya dejamos de buscarle solución al problema anterior. Esto lo que nos señala es que aquí la institucionalidad es de suma importancia. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, que aquí las instituciones dependen en su funcionamiento de quién las dirige. Si el que las dirige es honrado, es capaz, es bien intencionado, es trabajador, pues la institución funciona bien mientras el funcionario está ahí. Pero si el funcionario no es o no tiene todas esas cualidades y capacidades, resulta que la institución no está al servicio de la población y de los ciudadanos, sino que está al servicio del que la está manejando. Y esa ha sido la tradición en el país, donde hemos ido creando instituciones, lo cual es bueno, lo cual es el camino indicado, pero no nos hemos ido preocupando de que las instituciones funcionen por sí mismas. Y al decir por sí mismas no digo sin gente, digo que funcionen porque la estructura legal e institucional de ellas obligan a quien sea que llegue ahí a cumplir con todo lo que se espera de esa institución. En el caso particular del expresidente de la Asamblea Legislativa, yo de verdad que lo lamento, porque, digamos, uno tiene que preocuparse por conocer a las personas. Y el señor Sigfrido Reyes fue de los mejores estudiantes del Instituto de los Alacranes, el Inframen. Tiene estudios en Rusia, habla varios idiomas, después estuvo un posgrado en Nueva York. O sea, falta de capacidad no hay ahí. Pero me imagino que se llegó a un lugar donde tenía poder, donde tenía capacidad,
y la tentación fue demasiado grande, que lo hace traicionar a su discurso y a sus principios políticos que al menos públicamente trata de promover. Y esto es una... El poder corrompe, dice alguien así, titularizando un poco lo urbano, ¿verdad? El poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente, decía Lorac. Corrompe y a la vez enferma, ¿no? Y eso es porque, sumándolo a otro dicho, en arca abierta está el justo peca. Así es, porque aún la capacidad intelectual que pueda tener una persona, ahí está el resultado. Bueno, estamos haciendo una valoración de lo que hasta ahorita se está sabe. Judicializando, ¿no? Pero hay que esperar también. Pero ya esto se venía hablando desde hace ratos, porque uno dice, bueno, yo he trabajado 40, 50 años y lo que tengo me ha costado, y lo que tengo no se compara con lo que este señor, que tal vez en 8 o 10 años en política ha logrado hacer, ¿verdad? Y uno ve el cambio de vida de cuando se firmaron los acuerdos de paz y en qué circunstancias económicas estaba, y cómo de manera sorprendente, maravillosa, trabajando en el sector público, donde los ingresos, ya todos sabemos, son bastante limitados, resulta que sale con propiedades y con más propiedades que la sábila, como decía alguien a tono de broma. Pero bueno, esto es lo que llama, o lo que nos motiva, lo que llama la atención es que esto debe de cambiar, porque en la medida que esto se siga dando, ahorita tuvimos el caso ya judicializado de Sigfrido Reyes. Después, a los pocos días, surge las declaraciones o la investigación sobre si Cristina López estaba ganando dinero sin vivir en el país. Viene la respuesta de ella, donde hace unos señalamientos que nuevamente hacen temblar a otro de los partidos políticos dentro de la Asamblea Legislativa. Y todos los días, si vemos las redes sociales, vemos cosas que podrán ser rumor, que se podrán ser falsos, que serán los troles, pero que algunas algo de verdad llevan. Algo de cierto habrá todo eso. Y eso lo que hace es que la población empiece a desconfiar de todo el mundo. ¿No? Y a mantenernos, como usted decía, presidente Anet, al inicio somos un país muy entretenido, ¿verdad? Sí, todo menos aburrido. Menos aburrido. Regresando al tema de este nuevo, digamos, acontecimiento que la Fiscalía ha puesto en relieve, esta investigación del caso del expresidente, sin pretender hacer un juzgamiento per se, porque todavía el proceso, de hecho, entiendo que para esta mañana va a continuar la audiencia que el día de ayer en su primera instancia quedó abierta. Se habla de una figura de persecución política del partido. Es que esa siempre es la excusa, y por eso la excusa, digamos, pierde peso y pierde validez, porque todos, algunos de ellos ya obviamente, aunque no hayan sido condenados oficialmente, obviamente culpables o responsables de lo que se les acusa, siempre dicen lo mismo. Eso está diciendo el señor que está exilado allá en Nicaragua, que por cierto es otra gran decepción. Cuánta gente no confió en el cambio y cuánta gente no se sintió de verdad traicionada a la hora que alguien que había estado 21 años entrando a la intimidad de los hogares, y en que muchas personas confiaban en su inteligencia, en su acuosidad, en su honestidad, resultó ser de los peores, pues. Ahora, esto no estoy diciendo yo que solo se da en un partido político, sino que se da en la sociedad salvadoreña. Y eso es lo que tenemos que empezar a cambiar, donde la ética empiece a predominar, donde la gente empiece a confiar en las instituciones, porque las instituciones le dan resultados, porque las instituciones funcionan, porque las instituciones dan cuenta, tienen transparencia, son supervisadas, son medidas en el éxito de su gestión y permiten de que vayamos avanzando en ese camino del desarrollo y de la modernidad. Mientras eso no suceda, lo que vamos a ir teniendo son decepciones de los avances que tenemos, porque quiero ser bien claro en esto. El Salvador ha avanzado muchísimo y a veces nosotros mismos no nos damos crédito por todo lo que hemos avanzado. Cuando uno se compara objetivamente con otros países, y no nos vamos a ir muy lejos con los demás países de la región, nos vemos que gente de afuera nos ve con buenos ojos de que aquí la democracia
se ha ido enraizando, se ha ido fortaleciendo. Aquí se respetan los resultados electorales, hay un orden con problemas y con diferencias y con dimes y diretes, pero la democracia se ha ido solidificando. Las instituciones de alguna manera se respetan, veamos las sentencias de la sala, como han sido respetados por todos los partidos políticos. O sea, han habido avances importantes. Generalmente, como es natural, siempre nos fijamos en la parte mala. Pero digo esto para que no perdamos la esperanza y no nos demos por vencidos. Decía mi papá, mira, uno de viejo se va volviendo cínico porque ha visto tantas cosas que ya va perdiendo la esperanza de que el mundo pueda ser un poquito mejor cuando uno se muera. Pero yo digo que no, que hay que mantenernos siempre en la lucha y mientras podamos contribuir algo, lo hagamos, y mientras podamos cambiar algo, tratemos de cambiarlo. Pero que tengamos bien claro cuál es el rumbo que llevamos, cuáles son los objetivos que tenemos, los propósitos que deseamos obtener, para que de esa manera tengamos el camino claro a seguir y trabajemos en esa dirección. Eso pende no solo de una estructura de representatividad estatal, es decir, no le corresponde solo a un órgano de Estado, son los 3 órganos de Estado, es el Estado mismo. Sí. Y recurriendo un poco al tema de esta figura de nepotismo, obviamente la Asamblea Legislativa, se decía, un nuevo escándalo, una nueva destapa una nueva como realidad que ya todo el mundo quizás conoce. ¿Qué alcance puede tener esta denuncia que se ha hecho a partir de la exdiputada Cristina López con respecto a este partido, pero también en términos generales? Porque yo creo que lo que se ha dicho con el PCN es lo que pasa en todos los partidos políticos representados ahí en la Asamblea Legislativa. Y por ejemplo, creo que fue el diario de hoy que ha sacado... Esa investigación salió del diario de hoy. Una investigación especial bastante completa, donde empezó con Gana, con Guillermo Gallegos, pasó después creo que por Arena, el FMLN, etcétera. Bueno, Arena entiendo que es el partido que más plazas contratadas tiene, ¿no? Sí, y podrán haber argumentos que dicen, bueno, es el que más diputados tiene, y como cada diputado tiene asignados un X número de asistentes, pues es el que tiene más asignadas las plazas. Y lo reitero, no se trata de satanizar a aquel que devenga su trabajo, que esté por credenciales profesionales desempeñándolo. Lo cuestionable acá es la ausencia de estar laborando y cobrando estando en la playa, por decirlo así, no sé, sí, perdón. Y además, y tiene razón. Estando en el extranjero, ¿no? Y tiene razón, Ernesto, pero además de eso, no solo los que cobran y no llegan, pero hay gente que cobra y no es apta para el trabajo que se le ha contratado. Todos los que hemos ido a visitar legislaciones en otros países nos damos cuenta que obviamente para el trabajo que tiene el diputado de legislar, el diputado tendría que ser todólogo, ¿verdad? Para poder legislar en todos los temas. Ahí se habla de economía, se habla de agricultura, de seguridad, problemas fiscales, de la familia, de todo, derechos humanos. Y es imposible que una persona domine a profundidad todos los temas. Entonces, en todos lados, y esto no debemos de satanizarlo, existen asistentes a los diputados que lo refuercen y le ayuden a hacer su trabajo y a, digamos, entender mejor las cosas que le va a tocar legislar. El problema es que se ponga ahí a una persona que no tiene las capacidades, las cualidades, solo por el hecho de ser mi amigo, mi pariente, mi novia o novio, etcétera. Ese es el problema. Pero yo iría un poco más allá, y es el hecho de que ahorita la sociedad está concentrada en los partidos políticos y en los políticos. Pero nosotros tenemos que hacer como sociedad una reflexión más profunda y pensar si los partidos políticos que supuestamente nos representan, y que pareciera que mucha gente está rechazando esa representación, pero que si los partidos políticos que nos representan de verdad representan lo que sucede en la sociedad. Porque nosotros debemos de decir, bueno, y yo desde mi campo de acción actúo éticamente, hago las cosas como deben de ser, no abuso del consumidor o de mis colaboradores, hago las cosas como deben de ser. Y voy a ocupar un caso de alguien que me lo mencionaba, me decía, un doctor
que tiene una imagen pública, es de las personas más escuchadas, más respetadas. Aquí la gente llega y recibe el consejo del sacerdote y del doctor, y lo que digan ellos es algo que uno tiene que cumplir o hacer, porque confía en ellos. Pero ¿qué sucede con doctores que le hacen operaciones que la gente no necesita solo para ganar? O que lo hacen llegar y nunca lo curan. O que no pagan los impuestos que tienen que pagar y siempre andan dando facturas por debajo de agua. O que tienen un trato no ético, como hemos visto algunos escándalos con sus pacientes. Bueno, ese muy pocas veces sale a los medios de comunicación y no se generaliza. ¿Qué experiencia puede sacar el país con todo esto que está viviendo ahora? Veamos un poco, digamos, ese escenario desde la perspectiva de un sector privado que está esperando que la democracia, que el país mismo pueda arrojar un nuevo escenario, ¿no? Hoy un nuevo gobierno ya desde luego arranca con su presupuesto. Entiendo que habrá mucha expectativa sobre eso, sí, pero partamos de los males que estamos hablando, porque estos son los males que aquejan lo que decía nuestro buen amigo Dagoberto Gutiérrez. Lo que estamos viendo, Ernesto, es las vísceras de lo que es el sistema de democracia en el país. Y puede tener razón, por eso digo de que lo que hay que hacer es una reflexión como nación, como sociedad. Y antes de ir a señalar la paja en el ojo ajeno, empezar a ver la viga en el ojo propio. Y empezar a corregir, desde nosotros mismos. Nosotros estamos, desde ANEP, estamos trabajando en un código de ética, porque creemos que debemos de predicar con el ejemplo. Y este código de ética es un código que vamos a darle a todas las empresas y decirles, bueno, tú sos miembro de una gremial que pertenece a ANEP, este es el comportamiento que se espera de ti. No somos policías ni tenemos la capacidad de irlo a enforzar, pero por lo menos que la parte moral esté ahí para hacer que los miembros del sector privado formal al que pertenecen a las gremiales de ANEP, entendamos que hay una guía de comportamiento ético que debemos de tratar o aspirar a cumplir en todas las áreas de nuestro quehacer productivo. Si esto, todos los sectores, digamos, lo empezamos a tomar en serio y nos damos cuenta que al final del día, el hecho de que no trabajemos en tener una sociedad más ética, más correcta, que tenga el bien común como parte de uno de sus objetivos, si no hacemos eso, al final del día, todos vamos a pagar las consecuencias. El país no se va a desarrollar, no van a haber mejores empleos, las familias se van a desgarrar buscando mejores oportunidades fuera del país, el crimen no va a mejorar porque la vida y la propiedad de las personas nunca va a valer más que mi propio interés o mi egoísmo, no va a haber una brújula moral que lleve al país rumbo a un mejor futuro. Y eso creo yo que es indispensable, porque si la sociedad se transforma, también los partidos políticos se van a transformar, porque si no se transforman va a suceder lo que ha pasado o las señales que han recibido en este momento, que la población les dice, mira, ya me cansé de vos, ya estoy perdiendo confianza en vos, ya no me representás y voy a buscar otra alternativa. Aunque esas otras alternativas, Dios no quiera, pero vayan a resultar igual que las que estamos ahorita desechando. Ok, hablando un poco, dejando a un lado estos sinsabores que tiene el país, ¿cómo cierra? A pocos días concluimos 2019 y ahora la expectativa de 2020. ¿Cómo ustedes se ubican, dejando a un lado estos elementos que no son de menos? Creo que de alguna manera hay una tarea muy fuerte para la Asamblea Legislativa. Ahora esperamos que esta experiencia que se está viviendo con esta investigación periodística pueda de alguna manera procrear un mejor, digamos, esquema de trabajo que le permita a los ciudadanos ver los cambios que, si no los hacen, se los van a tener que pedir como factura en las próximas elecciones, ¿cierto? Buena reflexión en su pregunta, Ernesto. Nosotros, digamos que calificaríamos el 2020 con moderado optimismo. Primero porque
creemos que el optimismo, la esperanza es algo indispensable para poder ser productivo, porque si uno ya cuelga los guantes, se da por vencido y se sienta a llorar porque no hay alternativa, no hay solución, pues hombre, apaguemos la luz y vámonos, y ya que el país se hunde en el Océano Pacífico. Creemos que El Salvador tiene, así como hicimos referencia a los avances que se han tenido y que a veces no reconocemos, el país tiene un montón de oportunidades y tiene un montón de posibilidades o potencialidades sobre las cuales podemos construir. Una de ellas, en las que ya casi ni nosotros mismos estamos creyendo, es en la capacidad de los salvadoreños. Y esa es nuestra mayor riqueza, nuestra población. Pero claro, necesita las condiciones indispensables para poder salir adelante. Necesita tener salud, necesita tener buena educación, necesita tener seguridad, necesita tener las oportunidades, que las oportunidades se vayan dando dentro del marco de la ley, que se acabe el nepotismo, que a la gente se le reconozcan sus esfuerzos y no sus vivezas o sus contactos. Y que ese tipo de cosas son las que van a ir haciendo que el país salga adelante. Entonces, ahora, ya lo comentábamos la vez pasada que me invitó a su programa, de que Centroamérica cambió. Y que en ese cambio que se dio en Centroamérica surgió una oportunidad para El Salvador. Y El Salvador está siendo visto con otros ojos por los inversionistas internacionales, que son tan indispensables para poder hacer el crecimiento, el desarrollo, los empleos. Mancomunar con el sector privado, desarrollo. El desarrollo, sí. Y esto hace, digamos, que se presenten oportunidades importantes que no van a estar presentes todo el tiempo, sino que es una ventana que se abre y que o la aprovechamos o se cierra y el tren se va de la estación y nosotros nos quedamos viendo los rieles. Aquí esa oportunidad en este momento está presente y es por eso que nosotros le hacemos un llamado y nos hemos puesto, digamos, en la mejor disposición posible a trabajar con el gobierno para agarrar esa oportunidad. Aquí hemos hecho una propuesta en el ENADE anterior de que tenemos que tener, digamos, una visión de nación, un rumbo de país, una apuesta estratégica para que todos sepamos hacia dónde vamos, qué es lo que tenemos que hacer, qué sacrificio nos va a tocar y qué beneficios vamos a recibir. Y hacemos énfasis que el que sea más fuerte y tenga más capacidad tiene que aceptar más sacrificios para que esto funcione. Pero todos tenemos que saber hacia dónde vamos. Y le hemos sugerido al gobierno que la apuesta estratégica debe de ser el tratar de convertir a El Salvador en la plataforma regional de logística y de servicios, precisamente porque estamos apostando a la capacidad de los salvadoreños de ser productivos, de ser creativos y de ser buenos trabajadores. Ahí es donde surgen, dentro de este esquema, es donde surgen las propuestas que se han hecho en los últimos ENADES, que se han dado en llamar empleo y desarrollo, porque empleo es importante para la gente, y dónde están las oportunidades. Por ejemplo, el día de ayer le estuvimos dando seguimiento con la comisión del gobierno, con Carolina Recinos y con el secretario Catán, a las propuestas del ENADE, y nos concentramos en la reunión de ayer en hablar acerca de la importancia de ser un país que tenga acceso a la tecnología. Y una de estas cosas es las comunicaciones y el acceso al Internet. El país es un país chiquito, donde sería muy fácil, digamos, relativamente hablando, tener un Internet de alta velocidad en todo el país, con lo cual se abren oportunidades para los estudiantes, se abren oportunidades para los negocios, se abren oportunidades para las nuevas inversiones. Pero para eso hay que corregir males endémicos en los cuales venimos arrastrando la solución o la decisión de más de 10 años, 12 años, 13 años, en que no se ha hecho nada porque es más fácil no hacer nada. Pero aquí lo tenemos que empezar a hacer. Y ya se habló de las bandas, de la banda de 600 MHz, de la de 700 en donde está Canal 21, de la de 800, de la de 3000 o 3.5 GHz, que nos van a permitir tener 4G, que aquí dicen que hay, pero no es cierto, o es parcialmente cierto,
No hay, técnicamente lo han demostrado ya muchos. Que no hay. Sí. Podemos tenerlo a nivel nacional, donde nos daría una velocidad de internet adecuada para tener estudiantes, para tener call centers, para mejorar la comunicación en las escuelas. O sea, daríamos un salto cualitativo importante que la gente lo está viendo para una plataforma logística. Entonces, oportunidades existen, Ernesto. Este año 2020 va a ser crítico porque es un año que al final o en el último semestre va a ser un año preelectoral. Y ya el año siguiente nos vamos otra vez a elecciones, que es un problema constante que tenemos aquí. Creería yo que calendario político domina lo económico. Creería yo que el sector privado teme no por los resultados, sino más bien por la inestabilidad en la que entra en la dinámica económica del país con este tipo de eventos. Sí, Ernesto, nosotros lo que hemos visto y está comprobado y lo pueden ver hasta en todo tipo de estadísticas, es que cada vez que hay un año político, la inversión, la actividad económica se frena. Quizás algunos negocios que tienen que ver, digamos, con los anuncios políticos que se sacan, claro, sean los únicos que funcionan. Pero la actividad económica se frena por la inseguridad, la inestabilidad y la incertidumbre. ¿Y será el caso por todos los cambios o cómo se está viendo la política hoy en día que esto sí, vuelva a suceder? ¿O es porque verdaderamente llegó el momento de cambiar las cosas como se hacían? No, es que siempre es el momento. Si un mal, como lo hemos hablado, ha sido como la forma en cómo políticamente se ha administrado este país. Es que, Ernesto, hagamos una historia hacia atrás y veamos que esta necesidad de cambio siempre se da en todas las repúblicas, en todos los países, en todo el mundo. El cambio es la única constante, igual que la muerte. El cambio siempre se va dando. Entonces, ¿cómo nos vamos adaptando a ese cambio? Es de vital importancia. Apunta que el cambio que ha tenido el país con la asunción de un presidente millennial, de alguna manera, es positivo si lo comparamos, digamos, con otros. Bueno, hoy asume el presidente Yamatei, por cierto, en Guatemala. Creo. Se adaptó, creo que es sí, ahora sí, este fin de semana, creo yo que es. Hoy. No, hoy creo que es. Bueno. Esta es una demostración que la realidad nos va obligando a asumir los cambios. La realidad del mundo es que los electores están con un estado de ánimo determinado y que la gente que está eligiendo ahora es más joven y con otros criterios diferentes. Eso es bueno, porque a eso quería llegar un poco para complementar mi intervención anterior. Es decir, si sabemos que las cosas como han estado, y ahí está el reflejo de lo que hoy en día tenemos con la clase política actual, ¿será que en esta nueva elección, más allá de la incertidumbre que puede tener, es la esperanza de poder ver un cambio generacional de políticos? Exacto, es la esperanza de que vamos a ver un cambio. Un FMLN bastante golpeado o quebrado para muchos, políticamente hablando. Sí. No lo sé, electoralmente hablando. Arena igual. Un movimiento Nuevas Ideas con mucha, digamos, fuerza, al menos ahí están las encuestas como lo presentan. Por eso digo, la realidad obliga al cambio. ¿Cómo nosotros manejamos el cambio es lo importante? Bueno, la realidad nos demostró que el cambio no lo detiene nadie, no lo detienen los partidos políticos tradicionales y se dio un cambio. Ahora, que ese cambio nos va a dar respuesta y nos va a dar solución y nos va a resolver todo, eso está por verse. De ahí viene el optimismo moderado, de decir, vaya, hay una oportunidad, no la desperdiciemos, no vayamos a caer en los mismos vicios del pasado, no vayamos a caer que la nueva presidencia, y estoy ocupando de manera teórica, también cae en nepotismo, o cae en el irrespeto a la institucionalidad, o cae en el irrespeto de no darle los espacios que le corresponden a los diferentes poderes del Estado, o trata de imponer su voluntad sin buscar entendimientos y comprensión o cooperación de los diversos sectores. Entonces, ese es en el momento histórico en que se encuentra este gobierno. Y vamos a ver si este gobierno viene acompañado de un partido que también esté en esa sintonía. Si las elecciones fueran hoy, algunas encuestas prevén que se obtendría mayoría el movimiento Nuevas Ideas. Puede pronosticarse eso y más. Lo que a nosotros nos interesa es si eso va a producir el cambio positivo y de respuesta de solución a los problemas que afectan a la gente. Porque eso es lo que hace la diferencia. La gente lo que está diciendo es, miren, cada elección a mí me prometen el oro y el moro. Y todas las elecciones me ilusionan. Todas las elecciones vienen y me ofrecen.
Pero después de la elección resulta que en quien yo puse mi confianza, mi cariño, le di mi representatividad, me traiciona, no cumple, me deja tirado, se olvida de mí y el problema que más me afecta a mí nunca se resuelve. Entonces, una, otra y otra vez, y la gente se decepcionó y dijo, no, hombre, busquemos cualquier alternativa. Y eso ha llevado a muchos países al barranco. Algunos los ha llevado a la cúspide del éxito y a otros al barranco. Porque dicen, bueno, en Nicaragua se me viene ahorita a la memoria que la gente decía, en vez de Somoza, cualquier cosa. ¿Y qué pasó? Llegaron los sandinistas y fueron los 10 años más catastróficos en la historia hasta que llegó Venezuela, en la historia económica de América Latina, con inflaciones de 5.000% anual, etcétera, etcétera. O sea, el cambio no garantiza el éxito. Lo que hay que hacer es que el cambio aproveche la oportunidad, aprenda las lecciones de la historia, aprenda de los errores del pasado, corrija y entonces de verdad encontremos otro camino, porque seguir haciendo las mismas cosas nos va a dar los mismos resultados. Hay que hacer cosas nuevas para que nos den resultados nuevos. Vámonos entonces a una pausa. Hemos hecho un repaso por el tema político, el tema institucional. Ahora hablemos un poco de la expectativa que tiene el sector privado de cara al ciclo económico que le corresponde a este año, ¿cierto? El presidente anunció la semana pasada el plan despegue económico, que ahora pues ustedes están a la expectativa de conocer en detalle en qué consiste. Entiendo que era un plan que ya está, digamos, siendo elaborado para ser presentado en los próximos días, así de manera oficial, ¿verdad? A todos los sectores. Quiero que hablemos eso cuando regresemos para tener más espacio y de ampliarnos un poco en el análisis que tenemos esta mañana con el presidente de la ANET, Luis Cardenal. Vamos a la pausa. Les tengo información de tráfico oportuna para que usted pues se desplace por San Salvador, advertido de cómo está la circulación vehicular. Retira tus remesas con Ernesto López. Bueno, vamos desde luego nuevamente a reiterarles a ustedes la invitación para que participen. @diálogo21, @Neto López Radio. Son las dos cuentas en Twitter, de la cual vamos a tomar en consideración para sumarle en el análisis que vamos en esta, digamos, segunda etapa de la primera parte del programa. En la segunda voy a tener a Paul Sterne. Por cierto, vamos a hablar acerca de la expectativa que se tiene de apoyo al sector de las MIPYME. A ver, esta semana, decía pasada, el gobierno presentó el plan despegue económico. ¿Cuál es la, digamos, la expectativa que también el sector privado tiene con relación a este anuncio previo que se hizo del presidente en torno a la necesidad de mejorar la economía en el país? Bueno, nosotros no fuimos invitados a esa reunión y digamos... Pero la reunión fue de gabinete, fue más de gabinete... Y de prensa. Y de prensa, sí. Invitó a la prensa. Pero sí me tomé la molestia porque tenemos que estar informados de ver en su completa duración la presentación que se hizo por internet. Siempre que hay que hacer un análisis, ya sea estratégico o operacional de algunas circunstancias, hay como 3 preguntas básicas que uno no escapa: el qué, el cómo, el cuándo. Y obviamente suponiendo que ya se sabe quién, el quién, ¿verdad? En esta reunión, digamos, vimos con mucha alegría o con mucha esperanza el hecho del cómo. El presidente dijo, miren, la verdad que los resultados no se están dando porque no estamos adecuadamente coordinados y comunicados, porque no tenemos una visión conjunta del trabajo que tenemos que realizar todos. Y el ministro de Obras Públicas tiene que estar conectado con el de Turismo también con el de Hacienda, para que las inversiones se vayan viendo. Y yo quiero saber, dijo él, que todo el mundo conoce lo que está haciendo el otro, que ustedes se reúnen, platican, coordinan, y que no van a venir a estas reuniones a presentarme excusas, que es lo más tradicional, sino a presentarme soluciones. Ok, eso nosotros lo vemos con
con muy, muy buenos ojos. Fue muy contundente en y eso. elocuente con sus palabras, ¿no? Ahora, aquí vienen las otras cosas. Que ese es el cómo, pero el qué se va a hacer es lo que todavía creo que este gobierno está un poco en deuda con nosotros. Nosotros hemos asumido que las propuestas que hemos hecho y que hemos platicado con el gobierno son bien recibidas, en que estamos de acuerdo y que estas cosas se van a echar adelante, digamos, en un corto plazo. Y que en muy corto plazo vamos a escuchar por parte del gobierno, digamos, la última palabra. ¿Cuál es la última palabra? Bueno, este es nuestro plan de gobierno completo. Hemos ido un componente de seguridad de El Salvador, de la parte territorial en materia de seguridad. Ahora falta nuevamente decirles de cuál es la apuesta estratégica, cuál es la visión de país, cuál es el compromiso y cuáles son los periodos calendarios, o sea, el tiempo en que estas cosas se van a implementar. Y de ahí viene el decirles, bueno, este es el plan, así lo pensamos implementar, y para eso necesitamos que ustedes hagan esto, que ustedes otros hagan tal cosa, y que ustedes otros nos acompañen, por lo menos no estorbando en hacer esto. Y de ahí tratar de conseguir un apoyo, digamos, nacional lo más completo posible, porque el 100% es imposible, que apoyen ese plan. Pero ese plan no se conoce todavía. Y es a lo que estamos nosotros a la expectativa de que se dé a conocer, para que entendamos y para que veamos cuál es el rol que nos corresponde jugar dentro de todo ese esquema. Yo me imagino, por ejemplo, quizás un buen ejemplo, y qué bueno que viene don Paul Steiner después, de que cómo él va a presentar por parte de su equipo de trabajo, que ha conformado con otros ministerios, una propuesta de cómo formalizar al sector informal, ¿verdad? Que es un tema importante, que tiene que ver con casi todo el quehacer económico, porque tiene que ver con los salarios mínimos, tiene que ver con las prestaciones, tiene que ver con la justicia social de los sectores más vulnerables, porque los sectores más débiles son los que trabajan en el sector informal, y no me refiero a los grandes que debiendo y pudiendo pagar impuestos están ahí refugiados en el desorden para aprovecharse, sino me refiero de los micro y pequeños empresarios que de verdad trabajan para subsistir, para mantenerse ellos y sus familias, porque no encuentran empleo en el cual ocuparse y ganar dignamente sus ingresos familiares. Entonces, ese tipo de cosas son las que, digamos, nosotros estamos constantemente señalándole con el respeto debido al presidente de la República y a su equipo, diciéndoles, bueno, ok, ya van 6, 7 meses, digamos que las señales han sido buenas, que los mensajes que se han mandado son esperanzadores, pero ya es hora de pasar del mensaje a la acción. Hay algo que me llamó muchísimo la atención. Bueno, las encuestas de opinión representan, digamos, como la fotografía de momento, ¿no? No son cosas escritas en piedra. Y me ha llamado la atención que en el termómetro de la población, en un principio, y lo ha sido tradicionalmente en el pasado, la primera preocupación ha sido el tema de la seguridad. Ahora ya no es el tema de la seguridad. La primera preocupación, según la última encuesta de la UCA, es el tema de la economía. Es decir, vamos bien hasta cierto punto resolviendo parte del problema de la seguridad. No está resuelta completamente. Sí. ¿Cierto, no? Pero la gente ve avances. Digo, estudiando un poco y quizás meticulosamente estos aspectos que entiendo, presidente de la ANEP, son parámetros importantes para hablar de despegue. Claro. En este país uno de los grandes problemas, ustedes lo han dicho, ha sido el tema de la inseguridad, ha sido el tema de la extorsión, ¿verdad? Aparte de la suma que genera la corrupción, ¿no? Claro, y hemos visto señales positivas y esperanzadoras que nos ayudan a decir, bueno, vamos caminando y hay que continuarlo resolviendo. Lo que nosotros señalamos es que no nos debemos de confiar, y yo me imagino que el gobierno está en esa misma línea, que no debemos de confiarnos porque los asesinatos han ido a la baja. Habrá que ver por qué han ido a la baja
y asociar los resultados con las causas. La otra parte, que si lo dijimos desde el comienzo, es que si el control territorial vamos a ser capaces de mantenerlo el tiempo que se requiere para que se convierta en una solución permanente, ¿verdad? Había un problema que tratamos ayer en esta reunión, así muy someramente, con el problema de los desaparecidos. Que acordémonos que el crimen y la delincuencia va mutando, va cambiando, y a veces va cambiando más rápido que lo que las autoridades pueden cambiar, o de lo que las autoridades tienen recursos para poder cambiar. Y entonces eso hace bien difícil el combatir un tipo de delincuencia como la que tenemos aquí. Ya cuando empezaron los mareros andaban tatuados en toda la cara y sacaban la lengua y así enseñar. Hoy los mareros andan vestidos como una persona normal, ya no se detectan con la misma facilidad que se detectaban antes. El problema de las extorsiones, le digo de que tenemos que discutirlo, y hemos visto con mucho interés la propuesta que hizo el fiscal general de la República de crear una comisión o una fuerza de tarea para combatir las extorsiones, porque ese es un crimen, digamos, oculto. La gente que paga extorsiones ya no denuncia, la gente que paga extorsiones no lo anda contando. Pero lo que oímos nosotros en privado es que el problema de las extorsiones ya se volvió algo con lo que uno se tiene que acostumbrar a vivir. Claro, de y hecho, eso tiene esta un mañana, impacto. el día de ayer, por cierto, la fiscalía, el fiscal, en una evaluación que hacía de informe de rendición de cuentas, decía que tenía un reporte de incremento del 17% del tema de las extorsiones. Ayer lo decía, a propósito, Así es. ¿no? Entonces viene también la publicación, parte de coordinación, ¿verdad? Porque si la policía dice una cosa o el gobierno dice una cosa, la fiscalía dice otra, hay algo que no, claro, que no debe, está bien. Debe de haber una coordinación en esto. Una coordinación evitar. de trabajo. Pero vaya, supongamos que vamos avanzando en el tema de la seguridad. Y eso es indispensable, como usted bien señalaba, para que haya posibilidades de crecimiento económico, de inversión, de tranquilidad, de seguridad, etcétera. La UCA señala los problemas económicos, ¿verdad? Los problemas económicos siempre han estado ahí. Claro, no son nuevos, tampoco para decir que es un problema actual. No, Ese es el problema que hemos y tenido siempre se como han país. estado peleando el primer lugar. Pero hay buena comunicación con este gobierno y el sector privado. Digamos que hay mucha mejor. Hay un clima diferente a lo que se tenía anteriormente. Hay mucha mejor comunicación de la que había antes con el gobierno anterior. Y hay, de momento, digamos, me imagino que de parte de ellos lo dirán, pero de parte de nosotros somos honestos y concretos en decirlo, de que hay, digamos, el beneficio de la duda o el beneficio de la confianza, o le estamos apostando a darles la oportunidad de que esto funcione. O sea, la confianza se gana y se había perdido. Se había perdido, aquí se abre una oportunidad de confianza, que no quiere decir cheque en blanco. Claro. Que no quiere decir que uno le va a aplaudir a todo lo que haga bien se lo vamos a reconocer, se lo vamos a aplaudir. Y el sector privado, entendería yo, cuidarse de no caer en las tentaciones políticas también. Claro, y estamos muy claros de los reclamos que en el pasado les hacían, ¿no? Somos muy claros, especialmente de la reciente experiencia vivida en Nicaragua, que esa no es la ruta que le corresponde al empresario salvadoreño. El empresario salvadoreño, digamos, a la base de todo debe estar defender principios. ¿Qué acciones primarias por eso añadimos, para cerrar la idea, debemos de defender principios, y esos principios deben de ir acompañados de un código de ética. Por eso es que estamos trabajando en el código de ética para complementar y que en base a eso nosotros tenemos una labor que desarrollar, y que nuestra labor no es político electoral o político partidaria, es política nacional. ¿Qué acciones primarias esperarían ustedes que puedan darse para poder hablar de aspectos concretos en materia de desarrollo y de despegue económico, como le denomina el plan, ¿no? Bueno, tenemos programadas, digamos, habíamos programado reuniones cada 2 o 3 semanas con el presidente y el equipo de gobierno apropiado a los temas que se iban a tratar, ¿verdad? Esa reunión, digamos, en el último año se suspendió por los viajes que había a Asia, las fiestas de fin de año y todo, y no la hemos tenido, digamos,
en los últimos 2 meses y medio. Seguramente llevamos apenas 14 días, ya es pronto para ponernos a 2 trabajar, meses y medio, pero ya nos avisaron el día de ayer que esta reunión se va a dar el 30 de enero. Y en el 30 de enero tenemos un listado de temas que son, porque queremos que sean cosas puntuales, no ir a declamar y buenas intenciones, sino que temas... hablar de lo que ya se conoce, ¿no? Sí, no, temas puntuales, de cosas que son importantes. ¿Qué temas puntuales le interesan al Bueno, sector para esta reunión tenemos, por ejemplo, el tema del salario mínimo. Tenemos los temas de las aduanas. Tenemos ¿Está el abierto tema... a tratar hablar del salario mínimo desde qué punto de vista el sector privado? Porque se habla de incremento, ¿no? Sí, y nosotros estamos claros de eso. La cosa es cuánto y cuándo será el incremento, tomando en cuenta ciertas realidades que muchas veces cuando se hace por populismo o por razones políticas o por intereses creados, no se toman en cuenta. Por ejemplo, ¿cuál es la situación de cada sector? Veamos cuál es la situación de los caficultores. Si le suben un poquito, que le suban al salario y la caficultura termina de morirse. Será buen punto en la segunda parte, en pocos minutos, hablar con el presidente de Conamipe, que es un sector muy, digamos, también lastimado precisamente y golpeado por el tema de la economía. Hace un par de días me entrevistaron, yo vi, o lo iba oyendo en la radio, una entrevista que le hicieron a unos trabajadores, a unos sindicalistas. Habían 3. Y cada uno, a veces entre lo que decían, se contradecían. Por ejemplo, había una señora o señorita que hablaba de las maquilas. Y cuando le preguntaron a ella, le dijeron, mire, ¿y usted cómo ve el salario mínimo? Mire, yo veo el salario mínimo de que ojalá no se pierdan más empleos. Porque la última vez que se subió el salario mínimo, el gobierno lo dio como un gran triunfo. Y solo en el sector en el que yo trabajo, donde trabajan muchas madres solteras y donde solo en ese sector tenemos nosotros reportados que se perdieron, dice ella, más de 3.000 empleos. Entonces ella mantenía el mensaje de que ojalá que no se pierdan más empleos. El señor de la construcción decía, nosotros queremos que aumente el salario mínimo porque posteriormente a eso vamos a negociar el laudo arbitral, y el laudo arbitral usa como base el salario mínimo. Entonces nosotros entendemos la problemática que hay con respecto a esto, pero nuevamente decimos, esto no es una cosa que se puede tratar con ligereza, que se puede tratar irresponsablemente, porque va a tener consecuencias. Partamos del hecho, y esto es importante que lo platique con don Paul Steiner, ¿cuál es el impacto del salario mínimo en la microempresa? Y si una ley de salario mínimo afecta o no a ese 72% de la población económicamente activa que es informal, que no recibe salario mínimo, que no recibe aguinaldo, que no recibe Fondo Social para la Vivienda, que no está en el Seguro Social, que no tiene acceso a créditos y que va a caer en manos del usurero. Esa gente, cuando sube el salario mínimo, ¿se ve beneficiada o no? Y esa gente es la mayoría, y esa gente es la más débil. No estoy diciendo que ahí no hay que aumentar el salario, pero hay que hacerlo de una manera inteligente, técnica, que la medicina no sea peor que la enfermedad. Y esto necesita estudios. ¿Y qué fue lo que sucedió el año pasado, a comienzos de diciembre? ¿Por qué eso se suspendió, el impulso que llevábamos? Bueno, porque hubieron declaraciones oficiales que dijeron, miren, el calendario es de 20 días y en 20 días se tiene que acordar esto para que el 1 de enero ya haya un incremento de salario. Y bueno, si eso no es lo que hemos quedado. Si van a hacer en base técnica, con estudios, con análisis, preguntándole a los diversos sectores. Entiendo que después el ministro me lo aclaró acá, que se había dicho que en 20 días se tuviese ya más o menos algo para poder comenzar a estudiar técnicamente. No sé si qué pasó, pero bueno, lo cierto es que no debe ligereza en esto. Hubo un malentendido. Okay. Yo respeto y aprecio mucho al ministro de Trabajo, tenemos muy buena relación, creo que es una persona con mucha capacidad y muy abierto también, creo que es bien intencionado. Dialogar, sí. Tenemos muy buena comunicación, pero ahí tuvimos un lapsus, un lapsus y eso nos ha atrasado un poquito. Voy a invitar al ministro de Trabajo para hablar de las cosas que digamos
suponemos se va a hablar con el presidente ese día. Se va a hablar del ferry, se va a hablar de este plan de... El asocio público-privado, por cierto, que es otro de los temas que entiendo. De este plan de despegue económico. Va a haber nos imaginamos nosotros, un reporte, un avance del plan de seguridad y de esta fuerza de tarea para las extorsiones, sí. Del viaje a Asia. Y esas son las cosas, son las acciones concretas que esperan. Gracias por haberme acompañado en esta primera parte del programa, presidente. Un gusto y un saludo afectuoso a los televidentes. Nuevamente reiterándoles bendiciones y un venturoso 2020. Gracias. Me voy a la pausa. Regreso con Paul Steiner, presidente de CONAMIPE, con quien precisamente vamos a hacer una valoración también de cuál es la expectativa, cuál es el esfuerzo, cuál es la estrategia y todos aquellos aspectos que merodean al sector de las MIPYMES. Vamos a la pausa y regresamos.